Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Al Señor. Amén. Bueno, por favor, abramos la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de los Jueces, capítulo 2, libro de los Jueces, capítulo 2. Ustedes saben que antes de estar los reyes, siendo quienes dirigían y gobernaban el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaban los jueces. Fue el tiempo de los jueces. Y vamos a dejar ahí abierto por un momento en Jueces capítulo 2. Mejor vamos a leerlo, porque a mí me gusta comenzar leyendo lo que es la palabra del Señor primero, porque sin la palabra a veces corremos algunos riesgos. Jueces capítulo 2. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Qué les parece? Sé que están cansados, pero ¿qué les parece si nos ponemos de pie por un momento? Si alguien no tiene Biblia, póngase al lado de alguien que tenga Biblia y vamos a ponernos de pie. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y no había en ese tiempo los avances que tenemos hoy en la medicina. Y vivió 110 años Josué. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea que esa generación pasó. Y se levantó después de ellos otra generación. Repite conmigo, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, gracias porque esta es tu palabra suficiente para obrar conforme a todos tus propósitos, Señor. Te pido que obres en mi vida y en la vida de cada uno que está dispuesto con un corazón abierto para que tú hables, cambies, transformes, liberes, salves conforme a tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. Silent, baby boomers, ex, millennials, centennials y alfa. ¿Qué son estos? Bueno, son los nombres en que se agrupan las diferentes generaciones que abarcan desde el año 1928 hasta la actualidad. Por ejemplo, silents son aquellos, o la generación del silencio, son aquellos que nacieron entre el año 1928
y el año 1948. Ahora quiero preguntar, ¿quién nació aquí en el mejor de los años, entre el año 1965 y 1981? ¿Quién nació aquí? Giovanni. ¿Quién más nació entre 1965 y 1900? Hay más jóvenes acá, creo. Y 1900, Angie allí también, la pastora también. Bueno, dice que los que nacieron en esta generación, tú eres generación X. Y las características de esta generación es que son los que vieron el nacimiento del Internet y los avances tecnológicos. Y esta generación está marcada por grandes cambios sociales. Tienen como beneficio que son más propensos a estar empleados por más tiempo en los diferentes lugares porque están dispuestos a aceptar la jerarquía institucional. Y también equilibran la energía entre el trabajo, los hijos y el tiempo de ocio. Es una generación muy inteligente. No, esto se lo agregué yo. Ahora, ¿quién nació entre 1982 y 1994? Sea honesto, 1982 y 1994. ¿Quién nació? Carolina, John, Daisy, también Héctor, ¿right? ¿No? Bueno, Cristian y algunos más, ¿verdad? Cristian tampoco. Wow, son muy viejos ustedes, Estos son los millennials. Y esta generación se ha adaptado a la tecnología y a la vida virtual. Aunque todavía conserva un código de privacidad, o sea, no publica toda su vida a diferencia de la generación que viene después de ello. No dejan su vida entera en el trabajo. Duran un promedio de 2 años en cada trabajo, lo cual genera un problema para las empresas que necesitan un personal a veces con más permanencia. Esta generación ama viajar y conocer el mundo. Yo no soy de esa generación, pero también amo viajar y conocer el mundo, pero tal vez esta es más marcada en eso. Y la generación más joven, me estoy salteando una, es la generación alfa. Esta generación es la que comprende el periodo justamente entre 1995 hasta la actualidad. Como ven, como ustedes pueden ver, aunque no nombré todas, las generaciones, para diferenciar una de la otra o separar una de la otra, se toman en cuenta distintos cambios que han venido dando y que marcan el fin de una y el comienzo de la otra. Y estos cambios, aunque no son drásticos, uno no puede decir, bueno, en tal momento terminó esta generación para dar paso a la siguiente. No son drásticos, sino que se van dando de manera gradual. Se van dando paulatinamente. Los cambios de generación a generación se pueden realmente ver. Pero lo interesante de esto, ¿saben qué es? Que los cambios de una generación se comienzan a dar desde la generación anterior. Se comienzan a dar desde la generación anterior hasta que llega el momento que se consolidan en la presente generación y ahí se dice, ha comenzado una nueva generación. Y aunque esto, claro, no es que todas las personas van a ser de esa manera, pero lo que estos estudios muestran que sí, de forma generalizada, la gran mayoría va a tener estas tendencias. Por eso se las agrupa dentro de una generación, con cambios graduales, paulatinos, que se van dando hasta que se consolidan completamente y duran un periodo de tiempo hasta que nuevos cambios van sucediendo. Ahora, la palabra de Dios nos cuenta, como nosotros leímos recién, que en la historia del pueblo de Dios
Hubo una generación que no conoció al Señor ni las obras que Él había hecho por el pueblo de Israel. Y llamémosla a esta generación, tal vez ustedes tienen un nombre mejor, la generación I. Esto es solamente yo que estaba pensando de la generación I, porque una generación ignorante, ¿verdad? No es despectivo, porque el ignorar no es algo que realmente sea un insulto, sino que es la falta de conocimiento. O sea, esta generación I ignoraba al Dios de Israel y los hechos que Él había hecho. Y esto tuvo consecuencias, porque hubieron características que marcaron esta generación que no conoció a Dios ni las obras que había hecho por Israel. Y mira lo que se nos dice en el versículo 11, se dice que esta generación hizo lo malo delante de los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora, yo quiero que nosotros miremos algo, porque el no haber conocido a Dios, el ignorar a Dios, no los eximió, no los dejó de manera neutral, sino que tuvo una consecuencia en sus vidas. Y una de esas consecuencias que tuvo fue que se fueron a adorar detrás de otros dioses. Y uno puede decir, bueno, realmente, humanamente, alguien sin Cristo, sin Dios, podía decir, bueno, ¿qué de mal tenía eso? ¿Sabes qué? Baal, los Baales y Astarot o Astoret, eran no únicamente dioses paganos, sino que eran realmente no dioses, sino demonios crueles, los cuales requerían cosas totalmente opuestas, contrarias a los principios de Dios. Y no solamente eso, sino que denigraban al ser humano. Destruían la familia. Una de las cosas de estos Baales o de Baal se nos cuenta en Jeremías capítulo 19, versículo 5, cuando se dice con respecto al pueblo de Dios que dice, edificaron lugares altos, o sea, edificaron altares a Baal. ¿Para qué edificaron estos lugares altos? Para quemar a fuego a sus hijos, presta mucha atención, en holocaustos al mismo Baal. Cosa dice Dios que Él nunca había mandado, cosa dice Dios que yo nunca había hablado, cosa que dice Dios que ni siquiera le había venido a su pensamiento. Mas tal fue así la ignorancia de Dios de esta generación y que lo llevó a levantar un altar, a hacer pongamos una imagen, una estatua de este Baal y sacrificar ahí a fuego a sus propios hijos. Porque era una de las cosas que este Baal, este demonio, demandaba. ¿Tú te imaginas esto? La crisis que trae moral, emocional, familiar, el tener que llevar a hijos a ser quemados al fuego para adorar a un demonio. Tú no me puedes decir que una persona va a quedar cuerda, ¿no? Bien de sus sentidos haciendo tales cosas. Sin hablar, sin mencionar el gran peso y la gran carga y destrucción espiritual que esto traía. La consecuencia y el desagrado delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Que anterior a ellos, presta mucha atención, escúchame bien, anterior a ellos hubo una generación, la generación de Josué,
de Moisés y todos los que estaban junto con ellos es que esta generación había caminado con Dios. Llamemos a esta la generación D. Una generación que había caminado con Dios. La generación que había sido librada de la esclavitud de Egipto, y no de cualquier manera, sino que había sido librada con brazo fuerte, viendo el pueblo señales poderosas de parte de aquel que los estaba librando. Una generación que vio los muros de Jericó, la fortaleza más grande en ese tiempo, siendo totalmente derrumbadas por la poderosa mano del Señor. Una generación que vio el mar abriéndose delante de ellos. Es más, una generación que vio la libertad en sus vidas, la vivió y vio la prosperidad después cuando llegan a la tierra prometida. Vivieron las promesas de Dios. Esta fue la generación la generación que vio las promesas de Dios. ¿Y cómo pasaron de ser esa generación, de caminar con un Dios vivo, a estar en la muerte? De caminar en la luz del Señor, a estar en las tinieblas. De ver a un Dios vivo y tener la vida de Dios en sus mismas personas, en sus familias, en sus hogares. De caminar con Dios vivo a caminar con un Dios muerto, que lo único que trae es muerte y destrucción. ¿Cómo pasaron de una generación las cuales los principios de la palabra de Dios eran realmente aquellos que buscaban cada día en sus vidas y vieron la prosperidad espiritual de sus almas, tanto moral, familiar, económica, a ser la generación I, la generación que ignoró, no tuvo conocimiento que había un Dios verdadero? Esa era la condición de la generación de ese momento, de ese tiempo. ¿Mas sabes qué? Dios es tan misericordioso. Dios es amor, que Dios decide no dejar esa generación perpetuamente en esa condición, o empeorando su condición, sino que empieza a hacer lo necesario para nuevamente ir de esta generación I a la generación D, aquella generación que camina con el Dios vivo y vive sus promesas. ¿Y sabes qué? Hoy tal vez algunos de los que estamos aquí esta tarde vivimos los estragos, la destrucción de no haber caminado con Dios. Vivimos tal vez los estragos y las consecuencias, la destrucción de tener generaciones antes de nosotros que no caminaron con Dios. Y tal vez tú eres hoy la primera generación en tu familia de cristianos. Y tú eres la generación que está viviendo las promesas de Dios y está abriendo camino a la generación D. O tal vez tú eres alguien que sí tuvo en su generación anterior sus padres, su madre o sus abuelos cristianos, pero tú decidiste hacer tu propio camino y ir en rebeldía en contra de Dios. Sea cual sea tu condición, sea cual sea la generación en la que hoy te encuentras, hoy, así como al pueblo de Israel, en este tiempo, aquí y ahora,
Él quiere llevar tu vida y la mía a la generación D, a la generación que vive, camina con el Dios vivo y vive sus promesas. De una generación que no conocía al Señor, ni la obra que Dios había hecho al pueblo de Israel, pasar a la generación que sí conoce al Señor. ¿Y cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que esto se da? Bueno, en primer lugar, yo quiero que nosotros nos demos cuenta por qué razón fue, cuál fue la causa que esta generación fue marcada como la generación ignorante de Dios. Para que nosotros no repitamos lo mismo. ¿Por qué razón esta fue la generación marcada por la destrucción, marcada por las tinieblas? ¿Qué fue una de las razones que lo llevó a esa situación? Y una de ellas fue, presta mucha atención, no conocieron a Dios porque sus padres no les habían contado las obras que Dios había hecho por ellos. Por lo tanto, presta mucha atención, a la generación que antecedió a ellos, que no contó las obras que Dios había hecho, le podemos llamar la generación S, la generación del silencio. Tal vez estaban disfrutando de las bendiciones que Dios les estaba dando. Tal vez estaban viviendo la vida que no habían vivido por muchos años y dijeron, ¿sabes qué? Ahora comamos y bebamos, disfrutemos, porque este es el tiempo que merecemos. Y no le contaron a sus hijos, no les contaron a sus nietos cómo eran que habían llegado y quién era que los había traído a la condición de bendición en las cuales ellos se encontraban. Y no era porque desconocían, porque Dios una y otra vez les decía y les repetía la importancia que tenía que testificaran, que le contaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos, generación tras generación, cómo habían sido y quién los había librado, quién los había prosperado, para que se recordaran de quién era verdaderamente Dios. Y uno de esos casos, de los tantos, es cuando cruzan el río Jordán, llevando el arca del pacto, el arca de la alianza. Uno de esos momentos que se nos es relatado en el libro, en el libro de Números, de Josué, capítulo 4, se nos relata ese momento en el cual uno de los tantos Dios les dice que deben de hacer memoria, que deben de recordar de la importancia que tiene de contarle a sus hijos las obras de Dios. Y en Josué capítulo 4, versículo 5 dice que cuando están cruzando el río Jordán en seco, porque Dios había detenido las aguas, y les dice, entren al centro del Jordán, delante del arca del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échese allí o póngase una piedra al hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean 12 en total. ¿Para qué son estas piedras? Ellas les servirán como prueba. ¿Para qué? ¿Para qué servirán como prueba? Para que en el futuro, cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras? ¿Por qué están ahí en el medio del Jordán? Ustedes les contesten, ese fue el momento cuando el arca de la alianza del Señor pasó el río Jordán. El río se dividió en dos partes delante del arca. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden, siempre recuerden qué fue lo que pasó por ahí, quién detuvo las aguas y por esa razón pudieron pasar al otro lado. Dios les recuerda la importancia que tenía
contarles las obras y cómo y quién los había librado. Mas como nosotros vemos, no lo habían hecho. Ya habían pasado esos momentos difíciles y ahora estaban viviendo la bendición. Y sus hijos y sus nietos no supieron lo que costó y no supieron por mano de quién vivían la libertad que estaban teniendo en ese momento. Es como cuando nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros venimos de nuestro país, ellos nacen aquí. Y ellos desconocen muchas veces lo que cuestan muchas cosas que ellos adquieren con tanta facilidad. Tal vez algunos que son de una generación, no como la millennials, no, más anterior, saben lo que es tener solo un par de zapatos. Y no ponérselo para jugar a la pelota porque se rompen. Usarlo solamente para ir a la escuela o si tiene alguna ocasión especial. Algunos tal vez conocen qué es no tener. Pero cuando llegamos aquí y vemos la abundancia que hay, muchas veces nos olvidamos nosotros mismos de dónde y qué momentos hemos pasado. Y no es para que les estemos recriminando a nuestros hijos, pero sí, de alguna forma a veces traer la memoria que las cosas no siempre han sido tan fáciles como son ahora. Muchos de nosotros recién vinimos a manejar un carro a una edad un poco tal vez ya alta en este país, porque no teníamos la opción de tener un carro en el nuestro. Y aquí nuestros hijos con 16 o 17 años ya tienen su carro y gloria a Dios por eso. Gracias a nuestro Señor. Pero no nos olvidemos de que no siempre fue así. Nuestros hijos deben entender que si hoy tal vez papá y mamá están bien, si hoy la familia ha mejorado, no nos podemos olvidar que no siempre fue así. Que hubo momentos que caminábamos sin Dios, sin Señor, sin rumbo. Y por Él y por su gracia, y porque Él nos rescató, hoy tienen una familia. El pueblo se había olvidado de contarle a sus hijos cómo habían atravesado cada lugar en el desierto, por mano de quién habían sobrevivido y por qué era que estaban viviendo esa gran bendición y bonanza. Esta generación fue la generación del silencio, la cual no testificó ninguna de las cosas que apuntaban a su Dios. ¿Y sabes qué? No se puede callar las maravillas que ha hecho, que está haciendo y que hará nuestro Dios. No podemos callar como yo estaba muerto, mas Él me ha dado vida. No puedo yo callar como yo estaba sin futuro, sin rumbo, sin Dios, y Él me rescató y me redimió. No podemos callar que si hay algo digno en nuestras vidas es por la causa de la gran misericordia y amor de Cristo, con el cual Él nos ha amado y nos ama. No podemos callar a nuestro Señor. Pedro y Juan estando ante el concilio, el Sanedrín, la autoridad que había tomado también las riendas para llevar a la cruz al Señor. Estos querían que Pedro y Juan callaran su boca, que pararan de hablar de las maravillas del Señor, que ya no hablaran más, que se quedaran mudos. Sin embargo, en Hechos 4, versículo 20, la respuesta que ellos dan, a pesar de las amenazas: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar a nuestro Señor y las grandes obras que ha hecho en nuestras vidas. Cuando querían callar a los discípulos del Señor, entrando a Jerusalén, estaban diciendo: hosanas al que viene en el nombre del Señor, bendito es. Y querían callar a los discípulos.
Jesús les dice, si ellos callan, las piedras hablarían en su lugar. Nosotros vemos que el no callar y el testificar las obras de Dios es aquello que el Señor Jesús había dicho que iría a ocurrir con aquellos que son sus hijos. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Ustedes me serán testigos. En Jerusalén, en todo Judea, me serán testigos en Samaria y hasta los confines de la tierra. No podrán callar quién es el Señor. Por esa razón, a pesar de que la generación sea contraria a Dios, que rechace las cosas que provienen de nuestro Señor, mismo desde las esferas más altas, no podemos dejar de testificar de Cristo. Porque es por esa razón, mis amados hermanos, por la cual muchos de nosotros hoy estamos aquí. A mí me encanta una ocasión en la cual Pablo está delante del rey Agripa. Y eso está en Hechos capítulo 26, en el versículo 24. Y Pablo le está contando todo su testimonio. Pablo le está testificando a este rey de cómo Jesús lo había encontrado en el desierto, cómo había hecho en su vida, lo que había ocurrido. Le está contando por qué está haciendo todo lo que está haciendo. Y en Hechos capítulo 26, delante del nada más y nada menos que del rey Agripa, Pablo dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, quien estaba ahí juntamente con el rey, a gran voz dijo, presta mucha atención, Pablo, tú estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco. Excelentísimo Festo, sino que las palabras de verdad y cordura son las que hablo. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, hablando del rey, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, él le dice, no crea que el rey Agripa ignora todo lo que estoy contando, porque esto no ha sucedido en oculto, esto ha sido evidente. No ha ocurrido en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Es una pregunta que le está haciendo. Yo sé que crees. Entonces Agripa, el rey va a hablar ahora, dijo a Pablo, presta atención, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo, estás testificando por poco, casi estoy al bordito de hacerme cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos cristianos, tal cual yo soy, a excepción de mis cadenas. O sea, Pablo estaba delante de ellos encadenado y dice, que sean cristianos como yo, a excepción de que no tengan estas cadenas que yo tengo delante de ti, delante del rey Agripa, testificando sin ningún tipo de temor los portentos y la obra del Señor. Si queremos ser la generación de no puede haber lugar para el silencio.
no puede haber lugar para no testificar. Porque nosotros, mis amados hermanos, somos piedras vivas. Somos aquellas piedras que hablan cuando tal vez nadie más puede hablar. Somos las piedras vivas que hablan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en la era de las comunicaciones, ¿no es así? No ha habido otro tiempo en la historia donde haya mayor comunicaciones de las que hay hoy. Hoy nos comunicamos de forma instantánea vía videollamada a cualquier parte del mundo. Estamos en el tiempo de las comunicaciones. Sin embargo, a veces nos cuesta testificarle a aquellos que están más cerca de nosotros. A veces nos cuesta testificar mismo dentro de nuestra familia. ¿Qué miedo tú tienes? Que te digan como le dijeron a Pablo, tú estás loco. Tú ya estás aleluyo. Ya te lavaron la cabeza ahí, en ese lugar. Nosotros estamos en la era de las mayores comunicaciones y nos cuesta testificarle a nuestros compañeros de trabajo de las obras de Cristo, de cómo yo estaba perdido y he sido encontrado. Estamos en las eras de comunicaciones y son los tiempos donde menos se testifica de las grandezas de Dios. Y mientras el pueblo de Dios calla, el reino de las tinieblas esparce sus mentiras y su veneno por cuanto lugar, persuadiendo a los incautos y mismo, si es posible, hasta los escogidos. Y el pueblo de Dios, ay no, porque ¿qué van a decir? Yo espero el momento indicado. Si alguien hubiese esperado el momento indicado para testificar de Cristo a tu vida, quién sabe si tú o yo estaríamos aquí hoy. Pero como hubo alguien que dijo, si es en tiempo o fuera de tiempo, yo a este le hablo de las obras de Cristo, yo a esta le digo el poder del Señor. En tiempo, lo tome como lo tome, yo le digo, ¿sabes qué? En Cristo hay salvación, es la verdad, es el camino, es la vida, y tu alma no va a estar salva si tú no le rindes tu vida a Cristo. ¿Eres tú parte de la generación S? No, tú dices, no, yo soy millennials. Eres la generación del silencio, la cual no testifica por la razón que sea quién es Dios en su vida, cómo la ha rescatado. Tú tal vez dices, bueno, pastor, lo que pasa es que yo todavía no soy perfecto. So what? Desde que Cristo te alcanzó, tu vida ha mejorado. ¿Has crecido en santidad? ¿Es algo genuino? ¿Hay frutos en tu vida? Esa es la evidencia. La evidencia de que has sido alcanzado por Él. De seguro estás aquí porque hubo alguien que no se quedó en silencio. De seguro estás aquí porque alguien te habló de Dios. Alguien te invitó a venir a la iglesia. De alguna forma alguien testificó a tu vida para que puedas estar aquí. Por lo tanto, hermano, si queremos ser la generación que vive la gloria de Dios, que camina con un Dios vivo, que hace verdad en sus vidas sus promesas, no podemos ser la generación del silencio, sino la generación que testifica las grandezas y el poder de Dios en su vida. Que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Dios continúa siendo fiel y Él no ha quebrado su pacto porque permanece para siempre. Ahora, esta generación, ¿cómo iba a testificar de algo que no lo habían contado, ni que tampoco había vivido? ¿Ah?
cómo ellos iban a ir en camino a la generación de, si no tenían el testimonio de aquellos que estuvieron antes, pero tampoco en sus vidas estaba ocurriendo, digamos de esta forma, nada que los lleve a caminar con Dios. Bueno, por eso se nos dice en el mismo libro de los Jueces, capítulo 22, versículo 23 y el comienzo del capítulo 3, una de las formas o digámosle tal vez estrategias de Dios para que esta generación saliera de la ignorancia. Y miren aquí, Jueces capítulo 2, versículo 23, dice así: por esto, miren lo que dice, por esto, por esta razón, porque había una generación que había ignorado al Señor, dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Yo sé que leyendo solo esto no lo vamos a entender. Ahora se va a completar, pero quiero decirte algo. Dice que hubo una causa, un porqué. Dios dejó naciones alrededor de su pueblo y no las entregó en mano de Josué. Y en el capítulo 13 nos cuenta esa causa. Se dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel. A todos, presta atención, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, que no habían tenido el conocimiento, solamente las dejó para que el linaje de los hijos de Israel, presta atención, conociese la guerra y para que le enseñasen a los que antes no las habían conocido. Dios dejó esas naciones para que ellos mismos tuvieran la experiencia del caminar con Dios, para que ellos mismos pudieran formar su testimonio. Josué y todo el pueblo había vivido en carne propia el miedo de sentirse vulnerable delante de todas las dificultades, no solo con enfrentamientos con ejércitos más fuertes, sino también todas las dificultades que implica estar en el desierto. Y en todo eso vieron la mano gloriosa del Señor, mismo en su vestimenta y en la salud de sus pies. Por eso se nos dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, dice a su pueblo: tu ropa no se gastó sobre ti en estos 40 años, ni tampoco se te hincharon tus piecitos. Dios te guardó. Estas naciones en el Antiguo Testamento representan los obstáculos, las fortalezas, los enemigos a ser vencidos para vivir las promesas de Dios. Estoy hablando del modelo del Antiguo Testamento y no puedo entrar en detalle por razón de tiempo de esto. Pero las naciones representan esos obstáculos, esos enemigos al modelo del Antiguo Testamento, que debían de ser vencidos para vivir la bendición y las promesas de Dios. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, los enemigos a vencer y los obstáculos, las dificultades para vivir las promesas de Dios no son naciones. No son pueblos, no son la familia de tal que me hace la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? No son personas,
no es carne ni sangre, sino que nos dice, como nos dice en la carta a los Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra las personas, no tenemos lucha contra individuos, contra pueblos, naciones, no tenemos lucha en contra de religiones diferentes, sino que tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las cuales sí se valen de personas para cumplir sus propósitos, pero nosotros no las vencemos venciendo a esas personas. ¿Me explico? No se termina el problema terminando con las personas que son instrumento de estos principados espirituales de maldad, sino que es venciendo al principado que opera y que se vale de estas personas. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros tomamos en contra de individuos, de personas. Y nosotros tenemos que entender que detrás, o más importante que eso, no vale de nada hacer algo para callar a una persona si lo que la promueve a hacer o hablar lo que dice continúa vigente. Es como querer cambiar algo exteriormente, pero que adentro continúe igual. Es como tú pintar, ¿verdad?, una manzana agria de esas, no sé si alguna vez han tomado esas manzanas que no se han curado, que son duras e incomibles, y tú por fuera la pintas como la manzana más deliciosa. Pero cuando la vas a comer, dice, no cambió absolutamente nada por dentro. Para vencer estos enemigos espirituales, hay que vencer estos principados. Pero antes de aprender cómo se vencen estos enemigos, yo quiero que rápidamente veamos por qué Dios dejó estas 5 naciones. Y aunque leímos, ¿verdad?, y podemos tener una idea, rápidamente yo quiero que nosotros entendamos por qué Dios dejó estas 5 naciones. Cuando ellos entran a la tierra prometida, Dios les dice que pueblos más grandes y más fuertes que ellos serían destruidos. Esto está en el libro de Deuteronomio capítulo 9. Y le dicen, no van a ser destruidos por su rectitud o porque ustedes sean mejores o más justos, sino que serán destruidos por causa de su impiedad. ¿Ok? Pero Dios deja estas 5 naciones. Y la razón por las cuales Dios las deja, aunque el tiempo presente tal vez ellos no podían darse cuenta, es porque serían el instrumento, escúchame bien, serían la herramienta de Dios para que el pueblo que no lo había conocido sea un testigo vivo en carne propia de lo que es caminar con Dios. Dentro de estas naciones, ¿me van siguiendo? Dentro de estas naciones estaban los filisteos, los cuales conocemos bien que una y otra vez atemorizaban al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan con Goliat? Que por 40 días y 40 noches Goliat vociferaba y tenía atemorizado al pueblo y decía, si hay algún valiente aquí en el medio de ustedes que venga, que acá nos vamos. Y el pueblo de Israel estaba atemorizado. Y esta nación era una de las naciones que Dios había dejado. Pero como sabemos que así que se levanta un Goliat, Dios levanta un David. Y este David, la cual todos decían, es imposible que venza a ese Goliat.
David vence a ese Goliat por la mano poderosa de Jehová, y todo el pueblo fue testigo, vivió en carne propia quién era verdaderamente el Dios que estaba de su lado. Vamos yendo ahora el camino a lo que estamos esta tarde querer entender. Dios levanta a David. Estas 5 naciones no habían sido una equivocación de Dios. No era que a Dios se le habían pasado por alto. No había sido un accidente, sino que eran una herramienta reservada para levantar una nueva generación. No para que se justificara esta generación de que sus padres no le habían dicho, no les habían hablado y por eso vivían de esa manera, sino para que se levanten y hagan lo que es debido. La dificultad en tu familia, la dificultad en tu matrimonio, la dificultad en tu salud, las diferentes circunstancias, problemas que estás atravesando, el gran dilema del pecado, el pecado que te ata, el cual es y ha sido el principal causante de todas nuestras dificultades que hoy estamos viviendo, son esas naciones. Son esas naciones que Dios ha dejado para que acudas a Él, para que dependas de Él, para que vivas un testimonio vivo de lo que es caminar con Cristo, caminar con Dios. Las naciones que Dios deja en nuestras vidas son las herramientas que Él usa para que se forme el testimonio de Dios en nosotros. Para que sepamos lo que es vivir con Dios y no que únicamente nos cuenten. Tus dificultades son esas naciones que Dios ha permitido para formar un testimonio de la mano de Él. Hace un tiempo atrás, alguien que aprecio mucho me compartía con su rostro lleno de alegría, irradiaba un gozo, una satisfacción, y me estaba contando una victoria que esta persona había tenido. Algo que él había vencido, que Dios le había dado la victoria. Esta persona me decía, mira, para mí era algo que prácticamente imposible, que nunca iba a poder superar. Yo sabía que delante de los ojos de Dios es conveniente no tomar alcohol. Yo sé que no voy a ir al infierno si tomo alcohol, pero sé que no me edifica. Y más porque fue un problema para mi vida que causó muchos problemas en mí y mi familia. Pero yo no me podía resistir. Iba a una reunión social pensando de antemano ya que en el momento que me ofrecieran iba a rechazar. Pero llegado el momento y en el ambiente de la fiesta, siempre encontraba una justificación para terminar cediendo a esa botella, a esa copa o a ese vaso de alcohol. Y tú sabes lo que ocurre después, cómo uno se siente. Y esta persona me contaba cómo acudió al Señor. Y le suplicó a Dios, le rogó al Señor y dice, yo no quiero esto para mi vida. Yo no lo quiero, no lo acepto, Señor, ayúdame. Y dice que en un momento pasó de esto ser su debilidad, algo que lo dominaba, a ser algo que se tornó en su fortaleza y que él pudo dominar, tener control sobre eso. Pastor, dice, ahora puedo estar en un lugar y tal vez me ofrecen algo y yo tengo el poder, soy libre para decir que no. El gozo de haber vencido una nación. Esa fortaleza, esa nación es la herramienta que Dios estaba usando
para formar el testimonio de la gloria de un Dios vivo. Esa es la herramienta la cual forma el testimonio que te llena de gozo y se la cuentas a todo al cual tú puedes y a tus hijos y si es posible a los hijos de tus hijos, de que hay un Dios que verdaderamente es poderoso. ¿Sabes qué? Hoy hay naciones en tu vida. Hoy es verdad, hay dificultades también en la mía. Hoy hay tal vez debilidades en ti, las cuales dicen, oh, no sé hasta cuándo estaré en esta batalla. Pero ¿sabes qué? Hoy eres tú el que debe de levantarse en contra de esa nación. Tú no puedes echarle la culpa a tu generación anterior, que tú lo haces porque tu generación anterior no te dijo nada, no te formó, o porque ellos hacían lo mismo que estás haciendo ahora. Tú no puedes echarle la culpa y tirarle la responsabilidad al lado o dejar la carga a la próxima generación. Eres tú el que debe de levantarse hoy, ahora, en este momento y pelear contra esa nación, porque Dios está formando, queriendo formar el testimonio de la gloria, no de un Dios muerto en una cruz, sino el que se levantó al tercer día de entre los muertos, derrotando el pecado y la muerte. No le dejen la responsabilidad a otro de pelear contra la nación que tú debes estar peleando. No culpes a tu generación anterior de lo que tú hoy estás viviendo. Esta es tu batalla, esta es tu lucha. Por lo tanto, ponte toda la armadura de Dios y pelea. Es un llamado a esta generación. Esta generación que le estoy hablando esta tarde, incluyendo mi persona, la generación que vive las promesas y vive con un Dios vivo y le abre paso a la próxima generación. Tú eres el llamado, tú eres la llamada. Tú puedes poner muchas razones, muchas excusas y justificaciones, pero Dios sabe por qué te ha dejado esa nación. Porque era necesaria para formar un testimonio. ¿Y sabes qué? Tú tal vez piensas, yo no sé si voy a poder hacerlo. Y yo quiero decirte, sí vas a poder. Sí puedes. Sí podemos vencer esas naciones y marcar esta generación y abrir camino para la siguiente. ¿Y sabes por qué podemos? Porque la fuerza, la habilidad y el poder necesario para hacerlo no radica en nosotros. La fuerza y el poder necesario, sin el cual no podríamos vencer absolutamente nada, radica en la persona de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Tú no tienes excusa, ni yo tampoco tengo excusa para decir, no pude vencer. ¿Sabes por qué? Porque ya hubo quien venció por ti. Y si esa nación permanece, no es porque Cristo no la haya derrotado, es porque tú decides permanecer en ese lugar. Tú eres la generación que se levanta para decir, ¿sabes qué? No voy a vivir más en fornicación. Voy a abrirle camino a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Tú eres la generación que se levanta para decir, yo no voy a vivir más en el vicio, yo no voy a vivir más en la pornografía, yo no voy a vivir más en esto. No sé si puedo, si puedes, porque Cristo venció. El poder necesario para vencer no está en nosotros mismos, está en Cristo, el cual venció y ha vencido todo principado, toda potestad, los exhibió públicamente y se levantó triunfante, resucitando al tercer día, venciendo de esa manera la muerte, venciendo el pecado y dándonos a nosotros la victoria. Por eso es que se puede levantar una generación que vive las promesas de Dios y hace testimonios de un Dios vivo. Porque está en Cristo.
en Jesús y no en nosotros, en aquel que ya venció y ha vencido, y por eso nosotros podemos vencer. Yo quiero preguntarte, ¿qué generación eres tú? ¿Eres la generación que no ha vivido el testimonio de lo que es caminar con Dios? ¿Eres la generación del silencio, la cual sí ha vivido los testimonios, pero no le cuenta a nadie, no busca testificar? ¿O eres la generación que dice, ¿sabes qué? Yo soy la generación que vive las promesas de Dios y se forman testimonios del caminar con Dios en su vida? Yo creo que todos aquí somos de esa generación. Por eso tenemos trabajo por hacer. Si tú hoy tal vez dices, yo he estado en silencio, yo no he visto cada lucha como una herramienta para estar en comunión con Dios, no he visto cada nación como algo que Dios guardó para formar un testimonio, sino que lo he visto como un problema a superar. Yo quiero hacerte el llamado a incomodarte a partir de hoy, que tú seas la generación que testifica y que forma testimonios de la mano de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie.